La Roma se lleva il derby de la capitale, la Juventus empata de manera estrepitosa en Verona, con mucha polémica, y el Napoli se afianza cada vez más como líder de esta Serie A. Andiamo! Ciao ragazzi y bienvenidos a un nuevo video de Dupla Calcio. Mamma mía, que nos ha dejado nuevamente la Serie A este fin de semana. Tenemos partidos con goleadas, tenemos partidos con polémica, partidos súper reñidos, con mucho ida y vuelta. La verdad que cada vez que lo veo siempre termino diciendo, la Serie A es definitivamente la liga más entretenida y la mejor liga del mundo para los amantes del buen fútbol. Además de esto, en este video vamos a hablar de los detalles, vamos a hablar de los partidos y vamos a hablar acerca de cómo les fue a cada uno de ellos, hablando de sus resultados, hablando de las figuras principales, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de esto, quiero hacer un muy pequeño inciso sobre que para el momento en el que se está haciendo la grabación, se está haciendo el galardón del Balón de Oro. Y en este mismo galardón existen figuras tanto de nuestro calcio como de la selección italiana que recibieron algún tipo de mención o algún tipo de reconocimiento, y en este video simplemente quiero hacerles mención y hacerles un poco de justicia de lo que consiguieron. Nada más y nada menos comenzamos que con el señor Scott McTominay, que fue galardonado como el jugador número 18 en la lista del Balón de Oro. ¿Quién le iba a decir al señor McTominay que en 2 años iba a dejar de jugar en su equipo en Manchester e irse a Italia, ganar la liga siendo el MVP de la Serie A y quedar entre los 20 mejores jugadores del mundo? La verdad que una locura lo que está ocurriendo con el jugador escocés denominado McFratman. Luego pasamos y nos llevamos a una de las principales alegrías del calcio, que es nada más y nada menos que Gianluigi Donnarumma se galardonea por segunda vez con el título de el trofeo Yashin, que entra en un grupo muy selecto en donde nada más está él y el Dibu Martínez, que son los únicos 2 porteros en haber sido galardonados 2 veces con estos títulos. Y qué decir de Donnarumma, lo ganó absolutamente todo y fue una figura fundamental para que el PSG obtuviera todos los títulos que tuvo. Entonces, la verdad que mi más enhorabuena para Gianluigi Donnarumma. Pero bueno, quitando esto, comenzamos con los platos fuertes. Comenzamos con los partidos, lo que querían ver. Así que les recomiendo que se compren unas palomitas, lo que sea, porque lo que se viene es candela pura. Pero bueno, empezamos. Nada más y nada menos que con el partido del viernes. Lecce Cagliari. La verdad que esto fue un partido muy bonito, con mucho ida y vuelta, y que la verdad es que a pesar de que los nombres supuestamente no ofrecen mucho, fue un partido muy especial, con un gol por parte del Lecce en el minuto 5 por parte de Thiago Gabriel, el joven central portugués, marcando un gol frente al descuido del Cagliari. Pero algo muy importante a mencionar es que en el segundo tiempo, nada más y nada menos, aparece en escena un viejo conocido de la Serie A. Este señor, Andrea Belotti, marcó 2 goles. Sí, este jugador, escucha bien, que uno piensa que hace tiempo que brilló en el Torino. Me recuerdo siendo capo cañoniere. La verdad que me alegra mucho volver a ver al Galo, volver a fascinar a todo el mundo en la Serie A y marcando goles importantes como hoy, que marcó un doblete muy importante para que el Cagliari pudiera llevarse estos 3 puntos fundamentales y que sigan con esta tendencia con la que iniciaron estas 4 primeras jornadas, consiguiendo puntos muy importantes, a tal punto de que actualmente se presentan séptimos en la tabla. ¿Quién lo diría? Un equipo que normalmente lucha por el descenso. Y bueno, qué decir, que me alegra muchísimo por Andrea Belotti, porque creo que es justicia de que
un jugador que fue muy pegado en los últimos años consiga un poco de alegría y que, oye, quién sabe si a lo mejor consigue con este Cagliari de que no tenga que estar luchando por el descenso tan fuerte como lo hacía años anteriores. Pero bueno, pasando al siguiente partido, nada más y nada menos que el Bologna contra el Grifone. El conjunto de Vincenzo Italiano vence al conjunto de Patrick Vieira 2-1 con nuevamente un partido bastante cerrado en donde ambos equipos digamos que tuvieron sus ocasiones, simplemente que el Bologna fue un poco más protagonista y que supo aprovechar más sus oportunidades, a pesar de que el Grifo, dentro de las que tuvo, también supo marcar goles. Incluso ellos fueron los que se pusieron primero en el marcador con un golazo de Ellerson, la verdad que muy buen remate con la derecha en el minuto 63. Y bueno, simplemente después hay que mencionar al señor que aparece en pantalla, porque este jugador delantero Castro, la verdad es que está haciendo una gozada, un auténtico dolor de cabeza para todos los centrales en Italia. Marcó un muy bonito gol en el minuto 73, pero que pudo haber marcado más en este encuentro, a no ser del portero, otro que hay que mencionar que nunca deja de estar fuera de su estado de gracia, que es el señor Riccardo Orsolini, marcando de penalti nuevamente en el minuto 99, consiguiéndole los 3 puntos a su queridísimo Bologna. Esto hace de que, bueno, de que el Bologna se encuentre en una situación altibajo, porque ha conseguido victorias muy importantes como la de hoy o como la del Como, que también es muy importante porque es rival directo, pero también ha encontrado pérdidas muy dolorosas como fue la del Milan o la de la Roma en la jornada inaugural. Entonces, bueno, la verdad es que tiene puntos importantes, pero bueno, el que no puede decir lo mismo es el pobre Genoa, pobrecito mío, que la verdad es que lleva 2 puntos de 12, esperemos que se mejoren dentro de poco lo más posible. Y bueno, ahora pasamos a uno de los partidos titulares. Nada más y nada menos que el partido con más polémica en el fin de semana, por seguro, que quedó 1-1 con, digamos, una Juventus bastante cansada, bastante perjudicada, que no quería correr, que estaba cansada, que no daba 2 pases, no había voluntad de ganar, a lo mejor un exceso de cansancio físico por los últimos 2 encuentros que han sido muy exigentes para la Juventus. Y por otro lado que tenemos al Verona, que se quiso comer a la Juventus de todas las maneras habidas y por haber. Y bueno, y eso justamente creo que se vio en el partido. Al principio con una gran individualidad de Chico Conceição, que metió un auténtico golazo en el borde del área, que bueno, que adelantó a la Juventus, pero es verdad que hasta el medio tiempo la Juventus ya se vio que no se encontraba de la misma forma. Thuram, Locatelli se veían bastante afectados y bastante cansados. Y bueno, eso conllevó a una jugada muy polémica que por desgracia sí, en este video vamos a tener que mencionar a los árbitros, a pesar de que en el video me pueden estar diciendo: no hable de los árbitros porque es irrelevante, que uno no puede ser así con los equipos. Pero bueno, la verdad es que este partido en particular fue tan trascendental que el árbitro que estaba pitando este partido pues fue sancionado el día siguiente y fue relegado a pitar en Serie B por unos cuantos partidos de la magnitud de los errores que mandó. Entonces, bueno, uno de los principales fue este penalti que ocasionó por una mano un poco dudosa, que viendo la repetición sí le dio, pero un poco dando a la interpretación, que al final te termina dejando la duda de que si es penalti, que si no. Pues la verdad es que uno hoy en día ya no sabe qué es penalti y qué no es, porque va muy a la libre interpretación del árbitro. Pero bueno, eso no quita de que, bueno, de que pitaron penalti. El delantero Orban cobró muy bien su penalti, que a pesar de que Di Gregorio la tocó, no pudo hacer nada, la pelota terminó entrando. Y bueno, y simplemente ya en el segundo tiempo se vio nuevamente que la Juventus no terminaba de sacar el partido adelante, que estaba cansada, no hacía 2 pases, y el Verona más bien cada vez fue a más, nunca dio su brazo a torcer y dio la sensación en muchas situaciones de que incluso el Verona se pudo haber llevado el partido. No olvidemos de que le anularon un gol bien anulado en fuera de juego, pero
hay que mencionar un pequeño detalle de que hubo una jugada que fue justamente la que detonó el problema con el árbitro, que es la que les presento en pantalla, que es, como pueden ver, una agresión, un codazo que le dio el delantero Orban a Gatti y que según la interpretación del árbitro estaba en disputa y que no terminó siendo roja, ni tampoco lo revisó el VAR porque no hubo suficiente fuerza para darle. Pero bueno, la verdad que en mi opinión es una jugada clara de roja y sanción, como pudo haber sido el manotazo que pegó Cambiaso en el último encuentro u otros partidos en Serie A que por mucho menos se ha expulsado a los jugadores. Entonces que la verdad me parece que esta es una situación bastante crítica grave para un árbitro de primera división. Quitando esto, simplemente hablar un poco de la situación de que la Juventus pierde una muy buena racha con la que empezó, consiguiendo 9 puntos de los 9 posibles y de un inicio importante en la Liga de Campeones, consiguiendo un empate agónico contra el Borussia Dortmund. Y por parte del Hellas Verona, la verdad que consiguió un resultado muy importante ante un rival que a priori lo máximo que podían aspirar era llevarse un punto o menos, tomando en cuenta las plantillas. Pero bueno, acabando con esto, quiero dejar una imagen que creo que es la que refleja a la Juventus de este encuentro, que es la cara de Gilly, que por cierto, primera capitanía para el turco. Una vez salió Locatelli como primer capitán, quedó él como capitán de la Juventus. Y nada, simplemente la cara de la frustración, la cara de que no salían las cosas, de que él era uno de los pocos jugadores que intentaba hacer algo diferente, pero la verdad es que el equipo en ningún momento lo terminó acompañando. Pasamos a los siguientes partidos que también dieron mucho de qué hablar. Nada más y nada menos que el señor que, por cierto, aparece acá en la camisa de detrás. El equipo de el Milan de Allegri consiguió una victoria fundamental en Udine. Que decir de que esto tuvo una figura muy clara, que fue el señor que aparece ahora mismo en pantalla, el señor Christian Pulisic, que marcó 2 goles y 1 asistencia en este partido. Y que este jugador está en un estado de forma espectacular. Pero volviendo al partido, la verdad es que el Milan fue un rodillo en todo momento. La verdad es que el Udinese no tuvo oportunidad de hacerle frente al poderío del Milan, que digamos que liquidó el partido de una manera muy rápida. Y otras actuaciones muy importantes a destacar en este partido fue la de Rabiot, que sigue mostrando que con Allegri sigue rindiendo a un nivel altísimo, y de Fofana también por parte del Udinese. La verdad es que fue un partido un poco soso y que a pesar de todo ambos equipos se encontraban bastante bien. Ya el Milan vuelve a recuperar un poco la pelea por los Scudetto y el Udinese a pesar de esta derrota bastante dolorosa, la verdad es que había comenzado bastante bien. Entonces queda ver simplemente cómo van a reaccionar en los siguientes partidos. Pasamos de una goleada a otra goleada. Toro 0, Atalanta 3. La DEA tomó Torino y de una manera muy escandalosa además. El conjunto justamente de Ivan Juric, antiguo entrenador del Torino, terminó goleando al Toro, que a pesar de que puede parecer que fue un rodillo, de que el Atalanta pasó por encima del Torino, nada más lejos de la realidad. La Atalanta en esos 8 minutos, que fue lo que ocurrió el gol, fue un rodillo en ese momento que aprovechó sus ocasiones y marcó muy buenos goles, con Kristovic como figura, antiguo jugador del Lecce. Pero la verdad es que después el Torino tuvo muchas oportunidades para remontar el partido. Incluso tuvo un penalti que falló. La figura del partido fue Carnesecchi, marcando muchas paradas fundamentales para que el Toro nunca tuviera síntomas de revivir. Pero la verdad es que fue un partido de que está muy alejado de lo que uno puede percibir con un 3-0. Esto es una victoria muy importante para el Atalanta, ya que venía de un inicio un poco irregular en temporada, ganando 2 partidos y perdiendo 2 justamente. Y también el hecho de que venían de una muy dolorosa derrota en Champions frente al PSG. Entonces
esto es muy importante para el conjunto de la DEA. Otro partido que fue loco y que la verdad que es muy bonito es nada más y nada menos que del equipo que yo creo que todo el mundo le gusta ver en Italia, que juega muy bien el fútbol, que gusta, que es una promesa que, bueno, ya deja de ser sorpresa porque nos están habituando a esto, que es el Como. ¿Qué decir de este equipo? Este equipo vence a la Fiorentina en casa, un estadio muy difícil de ganar como es el Artemio Franchi, con un equipo muy potente que es la Fiorentina. La verdad, simplemente puede hablar bien de este conjunto de Fábregas. Que hablar del partido, que Mandragora pues adelantó a la Fiorentina en el primer tiempo, pero después ya el Como muestra un carácter y una resiliencia que a partir de ahí fue un rodillo, que a pesar de que quedó 2-1, las estadísticas demuestran de que el Como tiró 19 veces a portería con un 60% de posesión, pues te das simplemente un poco una idea de ver cómo verdaderamente terminó yendo el encuentro. Es decir, Nico Paz sigue siendo dueño y señor del Como, marcando 2 asistencias fundamentales, y que bueno, y que el señor Kev y Adai pues fueron al final fundamentales para llevarse la victoria en un partido muy importante porque es un rival directo a lo que yo creo que va a aspirar el Como esta temporada, de intentar luchar por esos puestos Conference, Europa League. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue yendo, porque la verdad es que el Como tiene muy buena pinta, a pesar de, bueno, de llevarse victorias muy importantes, pero también se ha llevado pinchazos un poco curiosos, como fue el caso del Genoa y como fue con el caso del Bologna, que terminaron pues perdiendo el partido. Pasamos ahora a otro de los grandes. Inter 2, Sassuolo 1. Un partidazo auténtico, ya que a pesar de que el Inter fue muy protagonista y muy superior en muchísimas ocasiones, pues la realidad es que el Sassuolo la tuvo muy cerca, porque si bien el Inter marcó de manera muy temprana, por cierto, con Di Marco, y que era el equipo que mejor estaba jugando, en el segundo tiempo el Sassuolo mostró mucho carácter y también hizo de que el portero José Martínez tuviera que hacer unas intervenciones muy importantes para mantener el resultado y para mantener al Inter vivo. Pero por desgracia, el Sassuolo corrió con la mala suerte de que en el minuto 81 pues se marcaron un autogol, y 3 minutos después el Sassuolo terminó marcando un gol con una muy bonita jugada entre Berardi y Khedira, que bueno, que la verdad es que yo creo que todo aficionado del Sassuolo se está lamentando, porque si no hubiera sido por ese autogol, pues hubieran sacado puntos muy importantes de un estadio tan complicado como es el Giuseppe Meazza y de un rival tan difícil como es el Inter de Milán. Y bueno, esto también hace de que el Inter estén volviendo a retomar esa lucha por los primeros puestos en Italia. Y bueno, ver cómo va un poco. Y el Sassuolo pues viene de un muy mal inicio en Liga. Pero bueno, ahora pasamos al partido que acaba de terminar. Nada más y nada menos vamos a hablar de el Napoli 3, Pisa 2. Simplemente un encuentro que bueno, que tuvo de todo, porque la verdad es que a priori no pensaba de que el Napoli iba a hacer un rodillo, y nada más lejos de la realidad. Es verdad que Gilmour se adelantó en el minuto 39 con un gran gol, pero que también este partido estuvo muy lleno de polémicas, aviso, porque en ese mismo primer tiempo hubo una jugada de un posible penalti que había hecho Kevin De Bruyne con un pisotón, que al final fue anulado por una mano que metió el atacante del Pisa, que nuevamente yo no entiendo ya estas manos porque tenía la mano apoyada, pero o sea, la verdad es que a mí me van a tener que terminarlo de explicar, porque eso no quitó de que después en el minuto 60 con otro penaltito o jugada polémica hizo de que bueno, de que el Pisa se volviera a meter en el partido con una muy buena definición de Enzo Lau, un viejo conocido de la Spezia. Y bueno, posteriormente en el minuto 73 y 82, pues el Napoli expandió su ventaja con Spinazzola y Luca, con un muy buen gol de Luca, definiendo al primer palo del portero.
Y simplemente cuando ya pensábamos que el partido estaba terminado, Di Lorenzo vuelve a ser protagonista después de la cagada que se mandó en Champions y del error que también se marcó en la selección italiana, pues nuevamente vuelve a ser protagonista con un error garrafal en el minuto 90, regalándole un gol prácticamente al Lecce, que lo terminó pues consiguiendo en el minuto 90 con Lorán. Esto pone al Napoli más líder que nunca, con 12 puntos de 12 y con 2 puntos de ventaja frente al segundo equipo, que es la Juventus, con 10. Pero bueno, ya finalizado con estos partidos, pasamos al plato fuerte. Que ya sé que todos me están diciendo, Andrés, que por qué no has hablado del derbi de la capital, que habla del derbi de la capital. Pues ya ahora vamos a hablar de este partido, el partido que todos estábamos esperando. La Lazio pierde el derbi contra la Roma. Un partido que la verdad muestra la esencia del fútbol italiano, porque siempre son partidos picantes, siempre son partidos con controversia, partidos con enfrentamientos, con orgullo, que se ve esos partidos donde de verdad les duele a los equipos perder, nada más y nada menos que es el derbi de la capital. Y quiero hacer un pequeño inciso con Lorenzo Pellegrini, un romanista de corazón que con lo difícil que estaba pasando estas últimas temporadas en la Roma, que no se terminaba de encontrar, que lo iban a vender, que lo sentaron, que le quitaron la capitanía, pues nada más y nada menos él es quien le da la victoria a la Loba en un partido tan importante como es para estos dos equipos el derbi de la capital, y simplemente le ocasiona un reencuentro y una nueva comunión con los aficionados de la Loba. Entonces la verdad que me alegra mucho por Lorenzo Pellegrini de haber conseguido este resultado, y nada, que nuevamente vuelvo a mostrar de que la Roma está recuperando buenas sensaciones, están funcionando a pesar del pequeño error o el pequeño pinchazo que tuvieron la semana pasada con el Toro, perdiendo de manera bastante curiosa, pero bueno, hace de que la Roma esté viva ahí por el campeonato de los Scudetto. Y también para destacar que la Lazio está en una situación bastante complicada, porque se aleja de la zona europea, porque ya es su segundo partido que pierde, y la verdad es que es una situación bastante complicada la que presenta la Lazio, que por desgracia, por una falta de no poder fichar por la sanción que le habían puesto, es bastante compleja. Pero bueno, en resumen, podemos ver que esta semana tuvo de todo, que fue espectacular, que tuvo controversia, tuvo goleadas, tuvo golazos. Así que bueno, por favor, déjenme en los comentarios cuál fue el partido que más les gustó, cuál fue el gol que más les llamó la atención, qué jugada polémica quieren que hable, que denme ideas de videos de si quieren entrar más en detalle sobre una jugada polémica, o sobre un partido en particular que quieren. Si quieren que hagamos videos retro, que también estamos abiertos a ellos, por favor déjenme en los comentarios, que yo leo absolutamente todo. Y nada, no olviden de darle like, de suscribirse, de darle al botón de hype, que es muy importante, a la campanita, para que ninguno de ustedes pierda la oportunidad de tener todas las últimas novedades del calcio italiano, tanto ustedes como sus amigos.